hoy, bueno, es un día especial porque vamos a dar la charla con Coti, con Constanza. Esta preciosa muestra que une al patrimonio del museo con los diseñadores, estudiantes de diseño, artistas, y vamos a tratar de desentrañar lo que guarda cada una de las piezas de patrimonio dentro de su textil, digamos, ¿no? Más allá de la moda, de la prenda, lo que esconde, las narraciones que esconden estos textiles que fueron los inspiradores de la muestra. Así es que bueno, Constanza, no sé si vos querés presentarte o... Yo creo que ya nos conocemos todos, Bueno, un poco la idea de esta muestra es unir un poco mis dos formaciones más fuertes. Vengo de la historia del arte, pero también durante más de 25 años trabajé en estampado, en diseño de textiles. Así que esta muestra un poco conjuga esos dos mundos y un tercer mundo que también es la docencia. Entonces, por un lado están la historia de los patrones, como dijo Delia, de los diseños que tienen las telas y lo que traen esos patrones, más allá del textil o más allá de la pieza. Por el otro lado, estos patrones son plausibles de ser reutilizados y de seguir su camino, de ser rediseñados por otras manos, y entonces por eso también estos patrones ustedes los pueden bajar desde la página del museo, pero también dentro de la muestra tienen su lugar en la primer sala que diseñó esa instalación Lucía Bouzada, que se llama El destino poliamoroso de los patrones, donde armamos esta especie de yabloteca, donde el público en distintas actividades interactúa también con esos yablones estampando, y vamos a tener diseñadores invitados que también van a trabajar con esos. Y bueno, y la docencia, ¿no? Que también es mi otra pata, así que por eso también me interesa siempre trabajar con alumnos y que la muestra tenga bastante contenido, que tenga mucho contenido en el sentido histórico. Así que bueno, para mí es un honor, es un lujo poder estar con Delia, que la admiro hace muchísimo. Todavía tengo un amigo que se acuerda el día que le dije: vení, subite al taxi que vamos a escuchar a Delia, una charla de mantones que te va a encantar. Y siempre esa charla para mí fue como esas... Vieron que hay momentos que uno escucha a alguien y como te abre mundos, te abre puertas. Bueno, ojalá que hoy sea también así. Que sean como pequeños viajes. Exacto, esa es la idea. Entonces, bueno, empezás vos, ¿eh? ¿Empiezo yo? Bueno. ¿Sí? Vamos a hacer un orden como más disruptivo, no va a tener que ver, ni tampoco vamos a ver todas las piezas de la muestra, porque si no estaríamos un montón de tiempo, lamentablemente, porque la verdad que nos costó un montón con Delia, sacamos esta, ponemos esta, bueno. Nos enfocamos un poco más como por ahí lo que es la estampa, o el vínculo de la estampa con el bordado, de la estampa con el tejido, y cómo se va abriendo camino también, no solo los motivos de la estampa, sino también cómo se van produciendo las técnicas. Y dentro de la historia del textil hay un ornamento o hay un motivo como que es ineludible y que es muy hermoso, que es la granada, que también, o sea, hace este derroteo de oriente a occidente, ¿no? Va y viene, tiene muchos significados, ¿no? Pero está totalmente unida a la prosperidad, a la fertilidad, a la abundancia, a buenos augurios. Es la vida, la semilla que contiene las semillas, es vida pura, y también buena descendencia. Entonces todas las culturas la van tomando y en todas va a tener esta connotación ligada a esta parte del ciclo de la vida. Este corset que lo dona Eve de Pirovano al museo, que en realidad es un brocado de seda que ella compra en un mercado de pulgas, y arma este corset que después ella usa para una fiesta de disfraces donde se disfraza de una campesina italiana del medioevo, pónganle, no sé. Y me interesó mucho esta seda, este brocato, primero porque es blanco, me hizo acordar un poco a las sedas de Spitafield, de Anna Maria Galbraith, como
persona también ineludible, si hablas del textil, Rosa Skific, mi gran maestra, que también otra que me introdujo muchísimo la mirada en el textil. Y ella trabajó muchísimo con el tema de las granadas. O sea, cuando yo fui seleccionando también los artistas o eligiendo el match entre pieza patrimonial y artista, que quiero aclarar que todas las obras que están acá de artistas contemporáneos la hicieron ex professo, digamos, inspirándose en los patrones, y la idea de la muestra era también llegar a la pieza patrimonial como en un camino inverso, ¿no? A partir del diseño, de la parte aparentemente más superficial, ir metiéndose en la materialidad y de ahí llegar a la pieza y de ahí llegar al contexto de esa pieza. Rosa Skific desde hace muchísimos años está trabajando con este tema también de la etimología de los motivos ornamentales, y la granada es uno de los ornamentos que ella trabaja en su obra. Entonces, por eso también la idea de hacer este match entre Rosa Skific y este corset que contiene las granadas. Y Rosa lo despliega en esta instalación que realiza haciendo también como un tándem entre su obra, la imprime sobre, es una sublimación sobre una gamuza sintética, trabaja la granada como en boceto. También me hace acordar un poco a las hojas de las viejas enciclopedias, ¿no? De va haciendo como distintas miradas o distintos croquis de la granada, y donde la muestra, no sé si hay una foto mejor, pero después la pueden ir a ver en la sala, donde demuestra como su parte mucho más femenina, digamos, ¿no? Y genital, ese despliegue que tiene también la granada, su parte más sexual. Y la alfombra la tejimos con el espartano, también la diseñó Skific a partir de esta granada, que es una granada clásica de una alfombra oriental. Y un poco la idea era como devolver a esta granada que fue en un derroteo, digamos, de Oriente a Occidente, de materialidad en materialidad, volverla a su casa natural, que es en la alfombra. Y la idea era mostrar un poco cómo se alojaban estas granadas. Primero, bueno, volver a la granada original y ver cómo se representaban estas granadas que vinieron de Oriente en estas alfombras, que después pasaron a brocatos, se materializaron en terciopelos, en distintos jacquard, y un poco cómo se veían estas granadas, que eran como estas armaduras en la indumentaria así de la época, en estas sedas, en estos damascos y brocatos así totalmente muy suntuosos y lujosos y súper trabajados y labrados. Siempre mantuvo como esta es una seda italiana del siglo XV, que también los terciopelos y las sedas albergaron muchísimo a la granada como ornamento, y ahí la vemos como casi muy parecida a la que toma Skific, y un poco las diferentes versiones o diferentes maneras de representar este mismo fruto. Y un poco Skific la vuelve patrón también, ¿no? Sacarle toda esa información y dejarla en esa alfombra otra vez en blanco y negro, en su materialidad más simple y sacándole todo el registro de detalles. También, bueno, la vemos en la pintura, ahí hay distintos ejemplos de alfombras y distintas maneras de representar las granadas en tejidos. Y después, a lo largo de esta clase, vamos a ir viendo cómo esta granada se va retomando, cómo la retoma Morris, y cómo se va retomando también más adelante en la historia, 300 años después. Ella es Anna Maria Galbraith, que fue una diseñadora textil de sedas de Spitalfields, muy, muy famosa, inglesa, y ella se hace muy famosa justamente por imponer los fondos blancos en las sedas, y como que hizo un cambio estético muy grande en los textiles del momento, introduciendo este cambio tan sencillo que era emblanquecer los fondos y volverlos blancos. No sabemos si este corset es de esa manufactura, pero son muy, muy parecidos a los diseños de Anna Maria Galbraith y Lerman también, que eran de esa época y que trabajaban también en esta suerte de degradé, ¿no? Y ahí como que, digamos, en este corset no está casi como a mitad de camino entre, es más una granada más gráfica, no llega a ser naturalista, ni tampoco es totalmente una geometría ornamental, sino como que está como un poco a mitad de camino, ¿no? Entre una representación y la otra. Bueno, acá son distintos diseños, en realidad bocetos, lo que se llamaban wash, que eran esos bocetos primeros, esas acuarelas,
que era el paso previo a después terminar de ajustar determinadas o composición o colores para después hacer ese pasaje o a la estampa o al tejido. Esto es como la etapa, digamos, el boceto inicial textil. Y estos eran los álbumes que circulaban en la época de ejemplos. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo general se tejía en verano, el textil se producía bastante en el verano y durante todo el invierno se iba vendiendo. Entonces circulaban estos catálogos donde estaban todos estos ejemplos, esta especie de muestrario, y ahí a partir de ahí uno iba haciendo los encargos. Esta es como una seda labrada, bastante parecida, el tipo de granada, también a las de Galbraith y a la del corset que tenemos acá. Y acá hay un poco también distintas representaciones. Esta es el wash, que es esta representación más gestual, que es la previa a que después se teja. Y esa es la que está a la izquierda, es en realidad un diseño de William Morris, que William Morris justamente hace un poco el juego de teleteca en el sentido que va a bucear atrás en el pasado. Es muy estudioso sobre la historia del textil, le va a interesar mucho todo lo que tiene que ver también las alfombras persas y específicamente también todos los terciopelos del medioevo y del Renacimiento. Y entonces, bueno, la granada también fue ineludible para él en este revival que hace Morris entre diseños, técnicas y materialidades. Y ese es un diseño de él y después vamos a ir andando un poquito más ahí en Morris. Para mí, digamos, esta muestra tiene que ver mucho con la estampa, mucho con lo que es el estampado. Es más, la primera sala es toda de chablones y de estampas. Entonces, me interesaría a mí empezar a ahondar un poco en la historia del algodón, ¿no? ¿Cómo llega? ¿Qué pasa con el algodón? Como bien Coty mostró toda la primera parte, estábamos hablando desde los siglos, no sé, décimos, ya los árabes, los franceses, los italianos, tenían la seda, el lino, que era totalmente europeo, también era egipcio, pero sobre todo se cultivaba en Europa y se trabajaba muy bien, y el cáñamo. Esos eran los textiles de uso corriente, digamos, ¿no? Ahora, el algodón no se cultiva en Europa por el tema de, simplemente un tema de cultivo. Climático. Claro, así es que en Europa no se hace algodón. El algodón es indio. Mucho tiempo se tardó en llegar a la fibra del algodón. ¿Por qué? Porque la ruta de la seda pasaba un poco más arriba y llegaban, pero era más valiosa la seda que el algodón. Hasta que Magallanes hace todo el recorrido, da la vuelta al mundo y pasa por el Cabo de Buena Esperanza y llega de vuelta a España, ¿no? Son portugueses ellos. Colón ya había llegado a América, pero no pasa demasiado tiempo entre 1492 y este momento en que Elcano, y Magallanes Elcano, hace la vuelta al mundo. A partir de ahí se descubre un nuevo panorama global de intercambio comercial, que ya en esa época, estamos hablando del siglo XVI, ya era globalizado. Y en una de esas partes, digamos, de su recorrido, además de África, lógicamente, pasan por la India y descubren una maravilla oceánica, digamos. Es la gran maravilla de los textiles. El algodón. El algodón de todas sus formas posibles. Muselinas transparentes, pero que simulaban una gasa totalmente abierta,
bueno, muselina, ahora no me sale, pero cada lugar, Calcuta, Dhaka, todos los lugares tenían distintos tipos de algodones y trabajados de distinta manera. Más que nada, también no olvidemos que el calor de la India, digamos, llevaba a que el algodón era propio. Entonces, 3 compañías van a ser las que van a pelear por este algodón. La compañía de Indias inglesa, la holandesa y la francesa. Primeramente la francesa y la holandesa, y después Inglaterra va a tomar todo el poderío de la India. Y se va a apoderar de todo, absolutamente, de toda la riqueza de la India. Hasta el Himalaya, hasta los tejidos más bellos de cachemira. ¿Qué estaba pasando en ese momento en la India? Teníamos un gobierno que eran de los mogoles, no los mongoles, los mogoles, que eran extremadamente, ¿cómo les puedo decir? Amaban la belleza totalmente. Eran musulmanes. Al principio habían sido persas, es decir, que heredan toda la cultura persa que ya vimos en la Granada, que ya venía siendo persa. Ellos heredan todo eso, pero además le imponen a cada objeto, desde el insecto, la planta, todo un concepto de que lo bello es divino. Porque el concepto de ellos era que la belleza tenía que ver con Dios, con el creador de toda la belleza, que es Dios. Entonces, gran compromiso para un artesano, para un diseñador. Había que imprimirle a la tela lo mejor que se podía. Y es así que hoy en día los hindúes tienen un concepto muy interesante, los artesanos hindúes, de todas las áreas, no solamente de los textiles, ¿no? Y es que el proceso de construcción es más valioso que el fin. Entonces, las maravillas más hermosas en artesanías y en arte son hindúes. Vamos a ver collares, vamos a ver ropa, vamos a ver lo que quieran ver traído de la India. No sé. Y va a tener un concepto, va a tener una cosa personal, digamos, y una búsqueda de la belleza que está en Dios. Esta minuciosidad por la botánica. Después lo toman también los holandeses y empiezan a hacer libros de botánica, porque los emperadores mogoles lo que hacían era dibujar, tenían dibujantes especializados que dibujaban las plantas, los animales, y al detalle. Entonces, los holandeses y los franceses empezaron a tomar esta idea. Entonces empezaron a aparecer los libros de botánica, ¿no? Entonces, bien vamos a ver en muchos patrones de libros de diseño, patrones de botánica, que son fabulosos. Nace de acá, de los mogoles. Entonces, bueno, de este lado vamos a ver una impresión, por ejemplo, del árbol de la vida, que tiene que ver con lo que después los ingleses la van a tomar, digamos, de cachemira. Es muy común, es un motivo de los mantones, de los yales de cachemira, y los ingleses le van a llamar paisley. Entonces, los diseños de las flores tienen distintas influencias, ¿no? Como les decía, de la cultura preislámica, de la Gupta sobre todo, que es de la hindú propia. Además, también de la religiosidad del pueblo hindú, más allá de los musulmanes, ¿no? Ellos también, digamos, tenían otro tipo de religiones, inclusive la budista.
los motivos persas del siglo XV, los dibujos botánicos franceses y holandeses que se retroalimentan constantemente, y los aportes introducidos por Inglaterra mediante la Compañía de Indias Orientales a mediados del siglo XVIII. Los hindúes, los indios, digamos, el modo de estampar las telas siempre fueron por medio de bloques de madera. Son y eran. Cada uno estaba dibujado muy al detalle, como pueden ver, ¿no? Y como actualmente se ven que son así. Entonces, más del 95% de la fibra que se usaba en Europa tenía procedencia de la India, tanto por ruta marítima como también por ruta terrestre, porque había una ruta que entraba por el Mediterráneo, de Francia por el Mediterráneo, Turquía, y bajaba a la India, que era una parte de la ruta de la seda también. Bueno, los tejidos de algodón tuvieron una gran aceptación para todo lo que sea artes decorativas también, no solamente ropa, cortinas, baldaquinos, de todos, digamos. Imagínense Versalles, lleno de... Bueno, los brillantes colores y motivos estampados llamaron la atención de los consumidores europeos por su facilidad de lavado en comparación a la lana y especialmente a la seda. Es más, era mucho más cómodo que el lino, más confortable a la piel. Ponerse una camisa, como ellos le decían, a la pieza que va debajo de la ropa, claro, que es la que cubre la primer piel y que llega hasta los tobillos, eso se llama camisa. Imagínense una camisa de lino, pesadísimo, pesado, o una camisa de cáñamo. Entonces el algodón viene a competir con todo esto. Pero ¿qué pasa? Deslumbra. Deslumbra. Cada parte de la India va a tener su propio tipo de estampado, va a tener su propio tipo de tejido. Por ejemplo, los tejidos de Calcuta se van a llamar cálico y van a ser una especie de percal un poco peludito. Los tejidos de la costa este, esos son los chintz, que son con brillo y son los más caros porque llevan todo un proceso. El algodón debe de ser calentado, se le ponen arriba pátinas de cera, pátinas de resina, y de esa forma queda fijo y se logra colores brillantes y muy fuertes. Se empiezan a sacar muestrarios para llevar a Europa a forma de los comerciantes, dicen, bueno, a ver, voy a comprar, sacaban muestrarios, bueno, esto es para vender tanta cantidad de metros a Versalles, esto es para, bueno. Inglaterra ocupa la India en 1757, después de la guerra de los 7 años contra Francia, es decir, que toma la parte. Y en 1857 los mogoles son derrotados, salen de la India y quedan los ingleses. Y eso después es otra historia, ¿no? ¿Hasta cuándo y cómo? En el siglo XVIII, tanto Inglaterra como Francia, Suiza o Alemania, además de España, en la zona de Barcelona e Italia, tienen fábricas que producen tejidos de algodón. Pero el algodón es traído en ramas de la India, digamos, ¿no? Recién en 1830 empieza a llegar el algodón de las colonias americanas. Y ahí va a cambiar en absoluto la historia, porque Inglaterra va a tener materia prima a precio muy barato. La revolución industrial inglesa siempre se pensó, o uno tiene una noción de que es por la lana. En realidad, lo cierto es que la revolución se inicia a partir de los tejidos de algodón. Inglaterra tiene que inventar nuevos telares. Los de lana no sirven. La mecanización es fundamental. Tiene que lograr que los barcos que lleguen con todo el algodón de la India en capullos de algodón, que hay que sacarle la semilla de adentro,
tiene que inventar una máquina que pueda sacar la semilla de adentro. La desmotadora de algodón. Empieza a hacer nuevas tecnologías de hilados. Es decir, que las máquinas que antes hilaban 2 o 3 rollos, que por minuto tenía que ser mucho más, porque había una necesidad del mercado que pide las telas de algodón. Y durante el 1700 había prohibiciones. Los estados, Francia, todos los estados, España, Inglaterra, había prohibido que entraran esas telas de algodón. Pero era imposible, porque había mucho, digamos que... Contrabando. Mucho contrabando. Y sí, con los encajes pasaba igual. Sí. Cuanto más prohibido estaba, más se necesitaba. Se lo ponían en secreto, pero Claro. lo usaban igual. Es decir, que para 1780 la industria más importante va a ser la del algodón. El algodón va a superar la seda, va a superar en todo, son más económicos, más fáciles de lavar, más confortables. Bueno, por ejemplo, Sherwin-Williams empieza a estampar con índigo en 1676. Miren, cómo ya en ese momento ya querían los europeos. Estampar con índigo. Después, en 1760, Oberkampf introduce la toile de Chaux, que es en Francia un tejido también hecho primero con madera, después con cobre, pero crea escenas de cazadores, escenas como si fueran como cuadros, digamos, ¿no? Digamos, es totalmente distinto. Y ahí es como en 1783 se empezó a hacer una máquina de rodillos de cobre, de cilindros de cobre, donde se imprimía el motivo y se empezaba a sacar una cosa de locos, digamos, lo que tardaría un artesano indio en hacer en 2 días, lo hacían bien, como se supone que tiene que ser el mercantilismo, el capitalismo y demás, ¿no? Bueno, muy rápido. No importa cómo, el asunto es que sea rápido. Y también los avances químicos, porque ellos sabían manejar la lana en cuanto a los tintes, pero no del algodón. Entonces tuvieron que estudiar de los indios qué tipo de tinturas usaban, que eran todos productos naturales, con recetas magistrales que pasaban de generación en generación. Para los alemanes y los franceses era demasiado engorroso todo, además conseguir materias primas para que no lo tenían. Gracias a eso aparecen las primeras tinturas antianilinas. Ya más adelante, digamos, miren, 1856. Ya empieza a hacerse todo con el lino. El problema que tenían también es que todos esas estamperías que se hacían con los rollos estos de cobre, se las lavaban y se desteñían. Tenían muchos inconvenientes, además de ser sumamente aburridas, porque eran repetitivas y con raya y con esto y con nada. No conmocionaban a nadie, digamos, ¿no? Contra eso se levanta Morris. Contra eso se levanta Morris, que ahora Coti va a contar. ¿Qué pasa? Los ingleses y los franceses un poco menos, pero los ingleses empiezan a buscar desesperadamente darse cuenta que el mercado así no funcionaba. Nadie les quería comprar lo que ellos vendían, lo vendían a precios muy baratos a los algodones y la verdad eran malísimos. Entonces empiezan a contratar gente, a buscar gente de oficio y se empiezan en toda Europa a crear escuelas de artes y oficios que pudieran volver al amor por el motivo que habíamos visto antes de los mogoles y que el diseñador fuera el artesano de alguna manera. Y como medio a contramano, ¿no? Ahí aparece Morris en el sentido que también va a querer rescatar en esta suerte de padre de este movimiento de artes y oficios, donde lo que más le importaba a él era el cómo se construía la pieza y no tanto el qué, digamos, no tanto las variables estilísticas no van a definir al movimiento Arts and Crafts, sino que lo va a definir este vínculo con la pieza.
este vínculo que tiene la persona de principio a fin con la construcción de esa pieza y no va por la división del trabajo, sino que Morris entonces crea todo un clima diferente de trabajo en su estampería para poder reivindicar esto que dice del amor, ¿no? Esta es una foto de una estampería de Morris, de la última, porque también Morris, digamos, hizo como todo un derroteo durante 20, 30 años en su carrera hasta llegar a lo que hoy decimos, eso es Morris más reconocible. Al principio él justamente lo que hizo fue rescatar de las estamperías de tacos de madera que habían quedado obsoletas por la revolución industrial y porque se pasaron a la rotativa de cobre, a la impresión por rotativa, porque justamente vos podías hacer 30 metros lineales con block print, digamos con la estampa de bloque de madera, y por ahí en rotativa hacías 300 o 1000, entonces era exponencial, digamos, la diferencia. Entonces él al principio rescata los de Thomas Clarkson, que era esa estampería que había cerrado, rescata esos tacos de madera, y él odiaba a las indianas, a los rediseños de las indianas, pero empieza recoloreando indianas, ¿no? Que eran estos calicó, digamos, estas reversiones en realidad de estos algodones de la India. Indianas porque venían de la India, casual. O estos chins, bueno, se los llamaban de esas maneras de acuerdo al lugar, como vos describiste muy bien. Y entonces va a empezar coloreando. Y después se va a dar cuenta que esos textiles se venden, y entonces dice, bueno, quiero empezar a meter mano y quiero yo diseñar los textiles y no usar tacos de otros y redecorar. Entonces ahí conoce a Thomas Wardle, que era un capo de la seda, que él venía de la India justamente y fue uno de los que llevó toda la historia de la seda y la manufactura. Como decía también Delia, lo que se encuentran los europeos es cómo se hace esta pieza. No solo cómo se producía artesanalmente no les bastaba, lo que ellos querían era poder sistematizar la producción artesanal para llevarlo como un grado más de industrialización. Entonces, bueno, Thomas Wardle, que estaba en Leek, que también tenía una mujer que se dedicaba al bordado, que era muy conocida, lo albergan a Morris, y Morris, estas son también todas distintas imágenes de esta, la última de Merton Abbey, de Morris, y Morris se queda incluso 2 años viviendo en Leek, se muda y se va a vivir con los Wardle para aprender. Y Thomas Wardle, ahí empiezan a reñir porque a Morris le gustaban justamente los textiles planos, o sea, él se dedicaba a la decoración, Wardle estaba orientado más a la seda y a todo lo que era más la indumentaria, y bueno, y digamos, o sea, eran materialidades distintas, y lo que va a hacer Wardle también va a escribir todo un tratado justamente sobre los tintes y sobre el índigo, que se va a llamar Dye as an Art, o sea, la tintura como un arte, donde va a rescatar todas estas recetas magistrales que venían de la India y va a tratar de eso llevarlo, digamos, a un grado de sistematización, como este sueño de Morris de poder sistematizar la producción artesanal. Y bueno, y van a estar luchando mucho con el índigo. Dicen que la gran pelea era porque no terminaban, porque claro, el tema era cómo consolidar una estampa. Una cosa es teñir y después desteñir, otra cosa es reservar espacios de una tela, ¿no? Obturar, bloquear y teñir. Y otra cosa que es mucho más fácil, ¿no? Porque estas telas llevaban un proceso de meses, por ahí tenían 10 o 15 pasos y eso por ahí lo tenías que repetir por cada uno de los colores. No, que además antes de ponerle el sello y todo esto, la tela de algodón tenías que hacerle toda una preparación de limpieza, de blanqueado, digamos, todo un montón de cosas químicas. De sacarle las astillitas, de los nuditos, todo. Y claro, cómo era el gran, digamos, descubrimiento es cuando uno puede directamente como un sello estampar sobre la tela y eso adquiere solidez y se puede lavar y volver a usar. Eso va a ser la panacea. Bueno, y acá hay diferentes fotos de esta, bueno, es la parte de la tejeduría y la de arriba de Merton Abbey, que él va a volver al bloque de madera, que van a ver que el bloque no cubre
el ancho de la tela. Entonces va a tener que ir estampando por partes. Entonces ahí va a requerir también, digamos, no solo un buen dibujante del diseño, un buen hacedor del diseño, sino que un buen tallador de bloque, que eso nunca lo hizo Morris adentro de su fábrica, eso siempre lo encargaba a maestros del tallado. Y después alguien muy preciso para armar los colores y también un experto en poder estampar y poder registrar dentro del mismo dibujo, porque no había manera de registrar, sino que era a medida que vos ibas estampando con el bloque, te ibas guiando dentro del mismo dibujo donde ibas a hacer el próximo golpe. Y lo que hizo Morris en este momento de Merton Abbey, cuando aprende, que es la primera vez que él se pone una estampería que él maneja, va a ser agrandar de escala todos los diseños y porque él los lleva a la decoración. Entonces, lo que va a implicar por ahí, en un momento, en las escalas que trabajaba antes, por ahí lo resolvía, pongan un diseño con 8 colores, con 8 tacos de madera, ahora le va a implicar 16 tacos de madera, pero acá quería también retomar este tema romántico de Morris y su idilio con los prerrafaelistas, que son como con los primeros que empieza a incursionar en el negocio Morris & Co. Se alía con, bueno, él va a trabajar con Burne Jones toda su vida, que es uno de los que forma el grupo de los prerrafaelistas junto con Rossetti, Millet y no me acuerdo quién es más. Bueno, hacen la Red House como manifiesto, que es la casa donde él va a vivir con Jean Verden, que es su mujer, que va a ser musa de Rossetti, musa de Morris, musa de varios. Y ella está ahí, bueno, acá ven las granadas, ¿no? En el vestido. Esa es una pintura de Morris, una de las únicas, que es ella, su mujer, y en su vestido se ven las granadas. Y en ese escritorio que tiene un tejido también se ven las granadas. Acá está ella como abajo de un árbol de granadas, Jean Verden. Ahora vamos a ver otra más pintura de ella también, como teniendo la pomona, como no me acuerdo cómo se llama esta alegoría que tiene la granada. No me acuerdo ahora, Perséfone, bueno, uno de esos mitos griegos. Y ahí está, en esta pinacoteca está ella ahí. La ven ahí en el costadito, en ese políptico. Bueno, son todas pinturas de Rossetti con ella como modelo, y ahí también tenemos una alfombra persa parecido, ¿no? También con las granadas, y todos los tapizados de terciopelo y damasco también tienen granadas, sí, así que hay un mundo ahí fuera lleno de granadas. Acá volvemos a la de Skific y a la de Morris, que Morris, ¿qué va a hacer para mí que es una genialidad que él hace en este momento de su carrera, son los últimos años? Es que él va a fusionar dos cosas que no se habían fusionado para mí, el tejido y la estampa. Él va a estampar como si fuera un tejido. Nos va a mantener como esta cuadrícula, no va a trabajar el estampado como en estos chintz, en estos calicots, donde los florales eran totalmente orgánicos, era esta arborescencia que se iba y se desplazaba como más orgánicamente, libremente sobre la tela, que esa es la posibilidad que te da el estampar, porque no requiere de ninguna estructura, vos podés ir sobre la tela libremente. Pero él va a ceñirse como esa estructura ortogonal que tiene el tejido, ¿no? De trama y urdimbre. Entonces va a ser como esta fusión entre esta estructura súper hierática que tiene el tejido y las telas que se construyen estructurales, donde los diseños y la estructura de la tela van juntos, a medida que se teje se construye el motivo, y esta posibilidad que te da la estampa de hacerlo más orgánico. Entonces, esto es como si fuera una indiana hecha en una geometría axial, ¿no? Entonces él va a trabajar estos dos puntos que él conjuga para mí increíblemente bien, y creo que eso es lo que hace que sea Morris, ¿no? Claro. Aparte de empezar a introducir después, él después se va a ir desplazando también y se va, digamos, no solo se va a quedar en los ornamentos clásicos, sino que va a empezar también a mirar un poco la flora y la fauna que lo rodea. Entonces van a aparecer pajaritos que cualquiera puede ver en un jardín, las rosas como flores más silvestres, pero va a mantener también esta organización. Bueno, acá hay uno de granadas de Morris también en varias cartas de color. Esto era parte de empapelados, que esos los sigue haciendo todavía Sanderson.
Y acá hay como ya reversiones de Sanderson a partir de diseños de Morris, como tomando su estilo y reversionando sus mismos dibujos. Y acá la señora... Bueno, y voy a continuar con el mantón de Manila. Otra historia, otro viaje. Otro viaje. Vamos a cerrar los ojos, vamos a olvidar lo anterior. Pero que tiene similitudes con lo que hablábamos antes de las indianas. Esta es la pieza del mantón de Manila de acá del museo. Esta es la pieza de Joaquín, muy hermosa pieza. Y este es el traje de China Poblana, que me van a decir qué tiene que ver el traje de China Poblana de México con el mantón de Manila. Y ahora lo vamos a hacer confluir. Y esta es la pieza de Jalil. De María Jalil. Sí. China, bien sabemos, tiene su tradición sedera muy lejana. Es de donde se descubre, digamos, ¿no? el material. La ruta de la seda durante muchos siglos fue la ruta de convergencia a Europa y a Asia, toda Asia, de los productos que venían del lejano oriente al oriente cercano y después a Europa. Gran parte del descubrimiento de América se debe a que Turquía, cuando cae en el poder, digamos, Constantinopla, cae en el poder de los otomanos, digamos, cierra ese comercio. Entonces tienen que salir a buscar otra manera de llegar al camino de la ruta de la seda más directo, al camino de las especies, digamos, que se le llamaba. Y así es como Colón accidentalmente descubre América, cruzando el Atlántico, que él pensó en un primer momento que había llegado. Por eso a los indios se le llaman indios por la India y demás. Bueno, en ese camino de colonización, de conquista y colonización, estaba España, cuando Magallanes da la vuelta al mundo y pasa por el estrecho de Magallanes. Entonces, Hernán Cortés dice, bueno, si él fue por abajo, hizo todo ese camino, yo desde Acapulco también puedo ir a Oriente. Y descubre esta ruta que se llama la ruta de los galeones de Manila, que partía de Acapulco a Manila, que era española, era Filipinas, era, digamos, el reducto español, y a Filipinas llegaban cargados unos juncos chinos llenos de mercaderías que eran vendidas en el puerto de Manila. Y de allí llegaban en barco hasta Acapulco. En Acapulco se las cargaba y se las llevaba a Veracruz, y de Veracruz iban su camino hasta Sevilla. En el medio, estas sedas bordadas, llenas de dragones y de motivos chinos, iban quedando en México, iban quedando en la riqueza de México y en todos los lugares americanos, sobre todo, por ejemplo, Perú, que tenía las minas, tenía la mayor riqueza de minas que habían encontrado, y que había mucha gente con mucha capacidad económica para comprarlas y mucha necesidad de demostrar que eran ricos, por sobre todas las cosas. Entonces estos barcos descalpaban en Acapulco, bajaban en Acapulco las piezas, se hacía una gran feria, venían de todo el virreinato, de todos los virreinatos, de Granada, de Córdoba, de todo el virreinato del Perú, venían todos a buscar a Acapulco alguna pieza de las que no se llevaba a Sevilla, que lógicamente, teóricamente eran las mejores, cosa que estaríamos en duda. El caso es que con el tiempo, digamos, imagínense que este camino de Manila a Acapulco, estamos hablando de 250 años de los viajes del galeón de Manila, van llegando a México, y en México van cambiando los sapos, los dragones, algunas flores exóticas, todo lo que no le llama la atención a los mexicanos, los chinos cambian de motivos.
Entonces empiezan a poner motivos más florales, con pájaros del lugar, digamos, con narraciones de historias, pero quitan, y con colores muy fuertes, que a México le encanta. A los mexicanos eso le encanta, porque tiene que ver con su cultura, ya milenaria, digamos, ¿no? Digamos, ancestral. Y la peonía, que es una flor, que es una herbácea, que es típica de China y bueno, y algunos otros países, pero sobre todo de China es originaria, se va a convertir en la rosa, de repente. Pero gracias al barroco americano se va a convertir en la rosa. ¿Por qué? Porque con el barroco americano se necesita evangelizar. Y la rosa es símbolo de la Virgen María, del dolor por la muerte de Cristo. Entonces, vamos a ver, en todas las pinturas cusqueñas, digamos, todo lo que quieran del barroco va a tener rosas. Las vírgenes, las iglesias, bueno. Entonces, las piezas que van a llegar de China van a verse con rosas. La peonía, que a su vez la peonía representa para China la mujer, la emperatriz, la mujer casada, relacionado con la feminidad siempre. Estas piezas, además de que se tejían y se bordaban en el Cantón, ahí en China, también empezaron a bordarse en los distintos lugares de América. Sobre todo por una cuestión de que llegaba la seda, en los barcos llegaba mucha cantidad de seda inclusive sin producir, que venían acá, que en América las hilaban y las tejían, y empiezan a hacer el bordado para las iglesias, empiezan a poblar con este bordado, que es un bordado muy típico y que es de los mantones de Manila, no, digamos, es chino el bordado y es de Cantón. Los puntos son puntos de satén, ven que son puntadas largas, siempre es el punto de satén. Pero lo interesante de esto es que dentro de un punto y otro se arma como una especie de tridimensionalidad en el bordado. Entonces, los puntos quedan montadas, las puntadas, unas sobre otras, y crean esta sensación de escultura, que casualmente en la camisa de la China poblana la vemos, que está. Pero no solamente en la camisa de la China poblana, también en los del Istmo de Tehuantepec y también en los bordados de Santa Ana de Jujuy, que es un lugar de los valles de altura de Jujuy, de las yungas, que recién ahora, hace cosa de 2 años, se abren las rutas, se abre una ruta para pasar de un lado de Humahuaca al otro lado, a la yunga, que se los recomiendo, pues es un viaje increíble. Son 5.000 metros de altura, pero los valles de altura, la gente, los bordados, las mujeres caminando con los rebozos, y bueno, sacarle fotos a esos rebozos y a ellas bordando, además, bueno, nada, es un viaje precioso. Y ellas siguen haciendo, es un lugar por el que pasaba el camino del Inca. Era un lugar de tránsito entre Tucumán y el Alto Perú. Cuando se cierran, digamos, de alguna manera los caminos, porque el camino pasa después por Humahuaca, ese camino que es casi peatonal, esos pueblos quedan detenidos en el tiempo y siguen usando las mismas técnicas que de antaño, ¿no? Bueno, esto era del mantón de Manila, porque yo en realidad lo que quería contarles era lo anterior. Esto lo voy a contar nada más que por Constanza, que siempre me lo pide. Eso. Bueno, en 1785 la Compañía de Filipinas abre las rutas por el Atlántico. Los galeones van a llegar directamente a España, porque en ese momento las grandes compañías tabaqueras compran a Filipinas el tabaco. Además de los barcos cargados de tabaco, van a venir cargados de mantones de Manila, siempre de Manila por el puerto de Manila, ¿no? En Filipinas. Y
las hojas del tabaco dicen que para que no se pongan apolilladas se las envolvía en telas de seda. Llegaban a las tabaqueras, se armaban los cigarrillos y los tabanos y todo esto, y las mujeres, que eran las encargadas de hacer esta fina labor, a su vez las bordaban con rosas y con flores que cubrían alguna parte rotita que tuviera la tela, y con ellas se envolvían para pasar el puente de Triana. Con el frío que hacía, digamos, era su manera de envolverse en estos mantones. Bueno, estos mantones pasaron a ser parte de la cultura española, digamos, ¿no? Es parte de la identidad española, sobre todo en la parte de Sevilla, pero en todas partes de España se utiliza el mantón de Manila. No, me encanta, porque yo siempre de chica iba a las zarzuelas con mi tía Eulalia y siempre escuchaba un mantón de la China y nunca entendía por qué cantaban un mantón de la China, te voy a regalar. Hasta claro. que vine a la ¿Viste que charla siempre... de Delia y ahí uní todo y dije, ahora entendí por qué decían un mantón de la China. Y este es otro hallazgo así de teleteca. Esta pieza, bueno, obviamente que cuando nos sentamos a decir, bueno, tienen que haber, obviamente, en una teleteca tiene que haber florales, emblemático del textil, por eso estamos hablando tanto del floral y lo ornamental, que se desprende de ahí, pero también el animal print es como un poco el grado cero de la estampa, ¿no? Es como la primera apropiación, ¿no? De ponerte la piel del otro, es como este primer gesto que tuvo el hombre, por decirlo de alguna manera, en cambiar su piel por otra piel. Así que bueno, buscando entre las hermosas piezas que hay en el museo, dimos con esta prenda que es un saco de pana estampado por una diseñadora italiana que se llama Roberta Di Camerino, de Venecia, y nada más ni nada menos, donde venimos también un poco, con todos los terciopelos. Y ella va a trabajar muchísimo todo lo que es el símil, ¿no? Este trompe-l'œil, ¿no? Esta posibilidad también que da la estampa, ¿no? De camuflajarse o parecer de otra materialidad. Este es un animal print muy, muy raro porque tiene esta cosa media tridimensional. Es esta pana y es como un reptil. Y acá tenemos también la obra de Vero Ryan, que me interesó cómo conjugaba ella esta obra, que también un poco en ese óxido hay como una huella que se asemeja un poco a esos animal print, pero es una huella industrial, ¿no? Porque en realidad es una malla de acero. Y me gustó cómo Vero también le imprime a esta suerte de animal print este grado arqueológico, ¿no? A este estampa que es el animal print, que es esta piel, que también fue cambiando, ¿no? Como los patrones se van como ayornando, se van desplazando y también se van por ahí descargando de su contenido inicial y se van cargando con otros contenidos, ¿no? Se van vaciando y recargando. Y en los años 30, el animal print y todo lo que son las divas de Hollywood, o sea, lo toman, pero ya como en este primer gesto por ahí que demostraba más como el poderío al vencedor por sobre el vencido, sino como le dan como un carácter más felinesco, sexy, ¿no? Y más femenino. Acá están distintas colecciones de Roberta Di Camerino, que me encantó. Esta la elegí porque tiene un galeón. Bien veneciana, ¿viste? Mirá. Entonces, como su imagen de marca era un galeón con todas las carteras colgando, es bien de los años 60, y ella se va a hacer muy, muy famosa. Ahora justamente volvieron a relanzar la marca. No sé quién la compró y volvieron a relanzar esta marca de Roberta Di Camerino que había desaparecido. Y ella se hizo muy famosa justamente por todos estos estampados que hacía en pana, que combinaba, que solo trabajaba con artesanos venecianos, aparte, no tenía cualquier tallerista de proveedor, los combinaba con marroquinería. Entonces, ella se hizo muy famosa porque hizo todas estas líneas de viaje que eran como muy livianas.
Acá está, bueno, con Dalí, se codeaba con todos los top, Grace Kelly también con sus carteras, era como la Birkin ahora. Y acá está Roberta, no sé si ven ahí a la izquierda, que está justamente la valija y un sobre y con el animal print que está acá del tapado de pana. Y bueno, como ahí seguimos como en esta inspiración animal, acá tenemos la falda de Manuel Lamarca, con este pie de coq. En realidad surge como un tejido que viene de una geometrización de la huella del gallo. Es un tejido semi-industrial y que está emparentado también con el barracán, con el ojo de perdiz, con el pie de pool y con todos los que son los típicos tweets de, claro, sarga de Gales, etc. Entonces viene de, como es, creo que surge en Escocia, y después va bajando y va tomando otras formas. En este caso, la estampa, y como en un grado como un poco más amplificado, ¿no? En el caso de Lamarca, que ya es del 70. Y esta es la obra de Iniesta, que trabaja un poco en diálogo con la obra de Manuel, que se llama Jugando con Manuel. Ella era muy amiga. Manuel Lamarca fue también diseñador y fundador de la carrera de diseño. Acá está, bueno, Skific, Camargo, Lamarca, hay muchos guiños también entre los artistas y diseñadores elegidos a la docencia, en esta especie de tablero bastante lúdico donde no se entiende bien cuál es el código del juego, sino como este juego entre todas estas geometrías. Y acá hay como reversiones, bueno, ahí dijimos como primo hermano de este pie de coq también surge este otro patrón que después acá se popularizó en las bombachas de gaucho, que es este tejido industrial que se llamó ojo de perdiz, que incluso se hablaba del ojo de perdiz como un color medio blanco sucio, medio grisado, pero yo calculo que tiene que ver como con este efecto óptico que daba este patrón, que es este rombito con otro rombito adentro más pequeño, ¿no? Y es interesante porque acá como que viene como un tejido como semi-industrial para, digamos, ropa de trabajo, y después acá pasa, digamos, a los telares, o sea, como que se vuelve artesanal, hace como un camino inverso. Y hoy en día, bueno, todavía se teje el ojo de perdiz. Esa es una pieza contemporánea de un artesano, un telero, que hace unas bufandas que me encantan, porque es como una especie de patrones dentro de un tejido, de una misma pieza tejida. Y esta es una pieza de pelo de caballo. Y también dentro de todas estas, digamos, idas y venidas, y un poco como lo que contó Delia acerca del mantón de Manila, también acá surge un poco con muchas prendas nuestras, como la bombacha de gaucho, que no es originaria de acá, pero que se adopta como propia. Y bueno, y los ponchos, que en un momento también venían de Inglaterra, digamos. Los ingleses empezaron a manufacturar industrialmente la lana y hacer ponchos que eran una especie más parecido como a un tejido de frazada, como un fieltro, como un paño bien grueso, bien cerrado, que se vendían en realidad en todos los almacenes de ramos generales y iban tomando distintos motivos que no tenían nada que ver por ahí con nuestro folclore local, pero que llegaban acá. Y ahí tenemos varios que también imitan distintos pieles. Por ejemplo, ahí ese que está como más abajito, que es una especie de escamas imbrincadas, pero más geometrizadas, que tienen que ver con, también es un patrón, un diseño que anida bastante en Japón, ¿no? Como que implica la piel de un pez. Después tenemos acá este de acá, sí que es bien animal print, ¿no? Que son como motas de un leopardo. Otra inspiración, y esta vez en la fauna autóctona, que también tiene una técnica que se emparenta a las técnicas orientales, es el poncho de argollas, que es el que está ahí a la izquierda, que hay uno rojo y uno marrón, ¿no? El poncho de argollas, que es, digamos, se teje la pieza, después se reserva, ¿no? Como se dice, digamos, tipo batik, ¿no? No es batik porque no es con cera, sino que se reserva con una tela, se envuelve
a veces tiene una inclusión de algún objeto, a veces directamente se envuelve, se tiñe y después cuando se abre queda reservado, digamos, con el color de la lana natural, la argolla. Y nos pasó algo muy gracioso con Verónica, que estuvimos haciendo una guarda, y decíamos, bueno, ¿qué serán las argollas? ¿De dónde vendrá el tema de las argollas? Entonces yo dije, para mí debe ser la voluta del humo, de un chamán. Bueno, entonces, leyendo sobre los ponchos de argolla nos damos de cuenta que no, que la inspiración es totalmente otra. ¿Sabes cómo le dicen a los ponchos de argolla? No. Ano de avestruz. Es más, los gauchos, ahora que estuve en una fiesta ahí en Dugal, yo vivo en el campo, paré a un gaucho con el poncho de argollas y le digo, ay, ese poncho de argollas, me dice, culo de ñandú, no de avestruz, culo de ñandú. Le dicen culo, yo sabía que era ano de ñandú, me dice, no, le decimos culo de ñandú. Así que para nosotros era más poética la explicación, pero bueno, lo leí ya como 3 veces y aparte el mismo gaucho me lo dijo, así que está chequeadísimo ese animal print. Bueno, el vestido de Chaguar, que está expuesto, que también es parte del patrimonio nuestro, está hecho en el oeste de la provincia de Formosa, por la comunidad Wichi. Seguramente se trataba de una bolsa, por el tipo de tejido, ¿no? Es un tamaño grande, de una bolsa de transporte. Y podríamos decir que es un tejido que identifica totalmente, primero que bueno, está dentro de los que estábamos hablando antes, de los animal print, porque de alguna manera cada uno de los motivos tiene esta impronta, ¿no? de ser motivos de animales, imitan del mismo lugar ¿no? de la comunidad. Y es un tejido que está totalmente ligado a lo comunitario y la identidad, ¿no? Que hasta ahora no veníamos hablando tanto, ¿no? De la identidad de un pueblo que esté identificado con un tejido y sobre todo la identidad de la mujer. Tini, que es un nombre que se le da al tejido para la comunidad del Wichi, también significa el nombre de la mujer. Es decir, que la mujer y el tejido tienen la misma denominación. Esta es la obra de Amestoy, sí, que trabaja la misma estructura de entrelazamiento y del chaguar. Claro, pero... Y de calado, a partir del calado, hace como una traducción. Sí, es muy linda obra. El chaguar es la fibra con la que se construye, donde es con lo que se hace el hilado, ¿no? Y en quechua se la dice chaguar, y el caraguatá es de origen guaraní, porque muchos dicen, es fibra de caraguatá, bueno, es lo mismo. Las chicas, que son estas bolsas, es un elemento que forma parte de la vida cotidiana de la comunidad, cumpliendo funciones prácticas y utilitarias. Pero además, todo lo que rodea la actividad del tejido está impregnado de mitos, leyendas, ritos, tabúes, que forman parte de la identidad del pueblo. Para la mujer Wichi, principalmente, el tejido está cargado de un fuerte valor simbólico, ya que la va a acompañar en todo el ciclo de su vida, marcando las distintas etapas de su crecimiento. Es muy fuerte, porque cuando el bebé nace, se corta el cordón umbilical con un hilo de jaguar. Cuando la chica tiene su primera menstruación, que se la lleva a un lugar apartado de la comunidad por unos días, más o menos 15 días, va con su abuela y la abuela le explica todo lo que tiene que ver con las leyendas en base al tejido y es donde la abuela le regala la primera aguja hecha de espina y le entrega, por más que la chica ya haya aprendido antes viendo a la madre tejer el tejido enlazado, le autoriza empezar a hacer la actividad de una mujer. Digamos, se convierte en mujer. Qué lindo. Es lo ritual. Después, cuando las personas mueren, son enterradas con una bolsa chaguar. Y antes, como durante el invierno, el suelo es muy duro, no se podían enterrar a las personas. Entonces se las envolvía en muchas bolsas
de las cuales, por supuesto, las más cercanas al cuerpo tenían que haber sido de esa persona, ¿no? Y se las colgaba de los árboles para que los animales no se la comieran, digamos, y que los insectos no hubiera olores, inclusive, para poder enterrar en la comunidad en el verano, que es cuando empieza a ser la época más de lluvia. Entonces, bueno, todo un montón de simbolismos y mitos que están atrás de una cultura milenaria, digamos, ¿no? Que es nuestra, además, que nos pareció que es más que interesante. La producción del hilo es fabulosa, cómo ellos hacen el hilado, cómo preparan la fibra, cómo la comunidad no esquilma el terreno, digamos, va y retira lo que va a necesitar precisamente para tejer. Es una comunidad que está muy complicada. Sus tierras han sido tomadas por corporaciones, ¿no? Digamos, depende de las zonas, pero por ejemplo el Imperio Ledesma, me salió Imperio Ledesma, sí. La soja y demás han ido esquilmando sus lugares. Ellos son comunidades que son nómades, entonces se van quedando sin terreno, ¿no? El enlazado es una técnica, digamos, donde se utiliza solamente el hilo de la fibra, una aguja, y con solamente esos dos materiales es que se hace el enlazado, la técnica de enlazado, que son técnicas que todas las civilizaciones han usado, ¿no? El hilado, el telar, el enlazado, son técnicas milenarias que están, digamos, eso es increíble, que todas hayan usado las mismas técnicas, con los mismos instrumentos además. Muy bien, y bueno, y acá está un poco la semilla de chañar abajo, codos y el ojo de búho, que es lo que los antropólogos han podido rescatar de lo que se tratan estos motivos, pero tienen una variedad impresionante de motivos y la mayoría tiene que ver con animales, con pieles de animales. Después estábamos muy contentos con Coti con el tema del rúchnik. Que también fue una idea, bueno, buscar un textil que esté apartado de la moda, del diseño, ¿no? Y el textil que vaya sondeando, digamos, nuestra cotidianidad, que es lo que nos involucra todo el tiempo. El textil como materia ineludible. Y en este caso, el textil está puesto como amuleto. Y es muy impresionante, porque ese gatito que está ahí se llama kolika, no sé cómo se dice, en ruso, pero en realidad la tela es ucraniana. El rúchnik es ucraniano. Lo que pasa es que en el 1900 estaba bajo. Pero lo que quiere decir con ese bordado epigráfico es: gato, escupí la evidencia. Son tres traducciones distintas que me hicieron distintas personas que tienen que ver con lo mismo en realidad. Escupí los espíritus del mal. Decime lo que ves. Bueno, que el gato ¿No tiene... es hermoso? Sí. Porque al gato... Siempre se le adjudica eso. Claro, y más para los eslavos, tiene que ver con una conexión con el más allá y con esta cosa intuitiva. Y ellos tienen una frase, que ahora no me la voy a acordar mucho, pero que tiene que ver con que si llega un gato a tu casa, anda pensando lo que te quiere decir, porque hay algo que te quiere transmitir, digamos, ¿no? Es esta cosa. Lo que guarda el rúchnik es impresionante. La tela es de lino, tejidas en telares manuales, todas las casas tienen un rúchnik, desde que nacen hasta que se mueren, acompañan a que, digamos, en las puertas, en las ventanas, en los casamientos, en los nacimientos, cuando el bebé nace, se lo entrega en una especie de este repasador que solo mide 20 centímetros de ancho porque es el tamaño de ancho del telar manual, y a veces llegan a medir hasta 4 metros de largo.
siempre tienen en la punta puntillas, porque esas puntillas, al estar cortada la tela, debe ser saturada, anudada, cuando cae en el piso, tiene que tener puntillas porque para que todos los malos espíritus caigan al suelo, que descarguen, digamos, ¿no? De alguna manera. Y no me acuerdo de muchas cosas más, pero como que es... también buenas cosechas, buenos augurios para la cosecha, claro, también. Les estaba contando algo de la tela, me parece, antes, que me fui por el tamaño de la tela. En 20 centímetros. Ah, sí, estaba tejida en 20 centímetros y cuando nacen, que se le entregan digamos, el nacimiento para la mayoría de las culturas que no somos nosotros, digamos, el nacimiento es un momento de iniciación, de tránsito. Es como de llegar a la cultura, es de lo natural, total, es el pasaje más importante del ser humano, en realidad. Bueno, el Ruznik acompaña a ese nacimiento, a los ritos de ese nacimiento, al momento en que esa persona se casa y al momento en que esa persona se muere, ¿no? Nuevamente también, como lo habíamos dicho antes. O sea, para toda la vida, es toda de la generación vida la en generación. va acompañando y pasando. Y esto fue, digamos, entregado al museo con el nombre de Ruznik, digamos, no puede ser un repasador. Y Ruznik significa toalla de mano. Todo. Esta es la obra de Daniela Arnaudo, que conviven los dos en la misma vitrina, y es un poco lo que precede esa escena. Daniela venía trabajando con bestiarios, con animales en cacería, poderío dentro del mundo animal, y ella como dice que cuando ella se encontró con la pieza, vio como ese gato que estaba agazapado, tal cual, la expectativa. Entonces la pieza de ella fue como esa escena que sigue, digamos, ¿no? Bueno. A ese Ruznik. Bueno, finalmente la culturación, que tiene que ver con un textil que en Europa serán los encajes de soles en el 1500, cómo llega a América y en Paraguay se transforma en el encaje de ñandutí. Y tiene que ver también con esto de la similitud con una tela de araña. Estos encajes de soles se pueblan de flores y de nuevos significados. Esta es la obra de... Este es el de Suar de ñandutí que hizo Natalia Gessi, que es una arquitecta, diseñadora también de mobiliario, que está la pieza ahí en la sala, y se va como en un contrapunto, porque lo hace todo material, como es con una impresora 3D. Entonces como que va directamente a las antípodas de lo que es la pieza del ñandutí. Estos son los motivos: flor de pasionaria, espinazo, cola de zorro, son todos motivos de la vida de la naturaleza. Pero quizás lo más interesante también es que los dechados, por ahí siempre son los mismos. Hay libros de dechados, ¿no? En los cuales hay más de 100 dechados distintos. Pero lo interesante es que cada persona que teje ñandutí le imprime a su tela, utilizando los mismos dechados, distintas combinaciones. Entonces, cada trabajo de ñandutí verdaderamente es una obra de arte, porque es mucho lo que se pone de sí, además de ser para la mujer paraguaya la que la salvó en épocas de guerra. Cuando Paraguay quedó diezmado y los hombres murieron, la mayoría, fue el ñandutí lo que ellas pudieron sobrevivir con la venta al exterior, sobre todo, ¿no? Bueno, gente, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias, Coti. Un gusto.